Comenzaremos a explicar el tema leyes volumétricas. De los estados de la materia, el gaseoso es el más fácil de explicar. Sin embargo, es necesario recordar lo siguiente. El volumen es la medida del espacio ocupado por una muestra de gas o materia. Las unidades de volumen que más se utilizan son litros, centímetros cúbicos o ccs y ml o mililitros. Recordemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o ccs y esto a su vez a 1000 mililitros. Presión se define como la fuerza o peso aplicado a una unidad de superficie. Sus unidades prácticas son: una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Otra unidad de presión también es Torricelli. Esas son las unidades de presión que vamos a utilizar, ya sea atmósfera, milímetros de mercurio o Torricelli. Temperatura es la medida del nivel calorífico que posee un cuerpo. Generalmente la temperatura se expresa en una de las dos escalas, las relativas como la de centígrado y Fahrenheit, y las absolutas o grados Kelvin y Rankine. Para convertir los grados centígrados a grados Kelvin debemos sumar 273 grados Kelvin al valor en grados centígrados. Siempre que vayamos a trabajar con temperatura, debemos convertir a grados Kelvin. Y para esto debemos sumar siempre. Si vamos a convertir de grados centígrados, entonces sumaremos los 273 grados Kelvin. Condiciones normales. Se dice que un gas está en condiciones normales cuando su presión es de una atmósfera, la temperatura de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Y el volumen es normal, es decir, 22.4 litros. Recordemos que condiciones normales se abrevia con la letra o con la palabra CN. Las leyes de los gases. Existen varias leyes. Una de estas es la ley de Boyle. Esta ley indica que a temperatura constante el volumen ocupado por una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que soporta. Y aquí tenemos la fórmula. Presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Ley de Charles dice que a presión constante el volumen de una sustancia gaseosa en estado seco es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Su fórmula es volumen inicial por temperatura número 2 igual al volumen número 2 por la temperatura inicial o temperatura 1. Ley de Gay-Lussac. A esta ley se le dice volumen constante. La presión de una masa en estado seco es directamente proporcional a la temperatura absoluta y la ecuación es la siguiente: presión 1 por temperatura número 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Ley combinada. Los volúmenes ocupados por una masa gaseosa son directamente proporcional a las temperaturas absolutas e inversamente proporcionales a las presiones que soportan. Y tenemos la fórmula: volumen inicial por presión inicial por temperatura final igual al volumen final por la presión final por la temperatura inicial. Vamos a pasar a la ley de Dalton, llamada también ley de presiones parciales. En una mezcla de gases, cada uno de ellos se comporta como si él solo llenase el recipiente, ejerciendo una presión parcial. Esta presión depende del volumen y la temperatura. La suma de las presiones parciales
es la presión total de la mezcla. Es decir, la presión total que se ejerce en un objeto o en un cuerpo es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión número 3. Y así sucesivamente si existirían otras mezclas gaseosas. Hipótesis de Avogadro. Según la ley Amadeo Avogadro, todos los gases ocupan un volumen de 22.4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Hemos visto que en condiciones normales el volumen es 22.4 litros. La presión, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura de 0 grados o 273 grados Kelvin, ¿no? Eso está, ya hemos explicado. Aquí atrásito está, condiciones normales, ¿no? Ahí me indica la temperatura, el volumen, incluso la presión. Tenemos la ecuación general de los gases ideales que me indica que la presión por el volumen es igual al peso en moles por la constante por la temperatura. Tenemos otra fórmula que nos va a ayudar a resolver los ejercicios más adelante. Fórmula que permite determinar el peso molecular de los gases, ¿no? El peso molecular es igual al peso por la constante por la temperatura dividido entre la presión por el volumen. Bien. Vamos a pasar. Son fórmulas que vamos a ir utilizando al momento de resolver la actividad número 2 y la actividad número 3. Actividad número 1. Completa las fórmulas de las siguientes leyes. Me pide escribir aquí la ley de Boyle. Entonces vamos a escribir aquí la ley de Boyle. Indica que la presión 1, voy a colocar presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión número 2 por el volumen 2. ¿Listo? Vamos a colocar. Muy bien. Ya tenemos aquí la fórmula de la ley de Boyle. Pasamos, me pide escribir la fórmula de la ley de Gay-Lussac. Vamos a insertar aquí una ecuación. Y la de Gay-Lussac me indica que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Que es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra segunda ecuación. La ley de Charles. Vamos a copiar esto y aquí vamos a escribir la ley de Charles. Indica que el volumen inicial o el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen número 2 por la temperatura inicial. Muy bien. Aquí vamos a pasar a escribir la ley de Dalton. Y la ley de Dalton indica, voy a colocar aquí, insertar ecuación, que la presión aplicada es igual
a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 y así sucesivamente sería. Colocamos entonces más 2 más 3 y puntos suspensivos vamos a poner. Muy bien, vamos a resaltar. Y tenemos la ley de Dalton. A continuación vamos a colocar la fórmula o la ecuación de ley combinada. La fórmula de ley combinada me indica que el volumen inicial por la presión inicial, aquí sí te voy a poner la presión inicial por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. ¿Qué pasó? Vamos a bajar ahí. Muy bien. Y ahí tenemos la ley combinada. Volumen inicial por presión inicial por temperatura 2 igual al volumen número 2 por la presión 2 por la temperatura inicial. Muy bien, ya tenemos entonces nuestras fórmulas y ustedes van a trabajar esta parte de la sopa de letras, encontrando las palabras que les indica en la parte superior. Terminan eso y lo suben a la plataforma.